esto está pasando, estas son las imágenes de los lobos marinos en la península de Rusia, de Kamchatka, donde estaban escapando justamente del terremoto que ocurrió esta semana, un terremoto de magnitud de 8.8 en escala Richter, uno de los mayores terremotos registrados en la historia de la humanidad. Un fuerte sismo activó justamente la alerta global en todo el mundo, y para poder entender un poco más de este fenómeno nos vamos a poner en comunicación con Walter Dragani. Walter es licenciado en oceanografía, Sí. para poder entender y justamente ver las consecuencias de este gran fenómeno natural. Walter, bienvenido a Modo Sábado. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Walter, justamente esta semana nos estábamos enterando de esta terrible noticia que fue justamente el terremoto ocasionado en Rusia, como lo estábamos mencionando, en lo que fue en la península de Kamchatka, uno de los terremotos más grandes registrados en la humanidad. ¿Es así? Sí, ese es un tema más bien de la geología marina, pero aparentemente fue el sexto en el mundo en la historia que hay registros instrumentales. Así es. Todos sabemos, ¿no?, que posterior a un terremoto se produce un tsunami. Más o menos un poco las consecuencias que va a tener este tsunami no fueron las que todos temían que ocurriera. ¿Cuál es cuál es el motivo de que ocurre esto? Bueno, para que ocurra un tsunami tiene que haber un terremoto submarino de una intensidad importante, más de 7 en la escala Richter, este fue de 8.8, así que fue intenso. Tiene que estar el hipocentro, o sea, el punto donde se genera la ruptura, las tensiones en las rocas, relativamente cerca del lecho oceánico. Este estuvo a 19 kilómetros, que para la escala geológica es cercano. Pero tiene que haber una buena columna de agua por encima del punto de ruptura. Acá la profundidad aparentemente fue de 1400, 1600 metros, que es profundo, pero no fue muy profundo como podría pensarse en el Pacífico, de 3000, 4000 o 5000 metros. Entonces, a menor profundidad, cuando se produce el terremoto submarino, cuando la profundidad es menor, la intensidad del tsunami también es menor. Está asociado un poco a la profundidad del sitio de generación. Ok, esta sería la gran diferencia de por qué no fue tan catastrófico como el terremoto ocurrido en Japón hace un par de años atrás. Claro, el de Japón, el de Sumatra en el 2004 fueron mucho más violentos porque se generaron en zonas que aparentemente tenían profundidades bastante mayores que el que ocurrió en Kamchatka. Después hay otra serie de factores. La propagación tiene que ver y también la zona donde llega. Sí, La respuesta del tsunami se acomoda a la batimetría, o sea, a las profundidades locales de donde se registran. sí. Si la zona es somera, poco profunda, con pendiente suave, la onda tiene capacidad de regenerarse mucho mejor y crecer un poco más. Si la pendiente de la zona costera es abrupta o muy escalonada, se reacomoda de una manera distinta y la amplitud es menor. Pero acá, en principio, por lo que me parece, todavía hay que estudiar mucho porque es reciente, pero se Sí. debe a que ocurrió en una zona relativamente poco profunda para lo que es el océano. La profundidad media del océano es 4000 metros. Claro. ¿Cómo es el monitoreo de un tsunami una vez producido el terremoto? Porque son muchas horas la que recorre el movimiento hasta lo que vendría a ser la otra costa del Pacífico. Claro. Bueno, los sistemas de prevención consisten en, primero, un sistema sísmico que es una red de sismógrafos que detectan la posición muy exacta del epicentro y del hipocentro. Una vez detectada la posición del terremoto, tiene que ser submarino, obviamente, tiene que haber agua por encima y tiene que tener una intensidad superior a 7 aproximadamente. Luego hay un sistema de boyas que lo que hacen es medir la presión cada minuto o cada 30 segundos. Cuando detectan frecuencias en las variaciones de la presión, en la banda de frecuencias de los tsunamis, ahí se dispara la alerta decididamente, porque ya hay clara, una clara idea de que puede ocurrir un tsunami en el océano. Una vez que se detecta entonces la existencia del terremoto submarino y de las frecuencias en las oscilaciones de la presión, se mandan los alertas a las localidades que tienen costeras, obviamente, que estén en vulnerabilidad de tsunami. Y la red del Pacífico estaba muy bien integrada.
ya padecen desde hace siglos el tema de los tsunamis y los terremotos, entonces hoy por hoy está bastante desarrollado el sistema de alerta. Walter, un tsunami, ¿no? Producido en Rusia, ¿a nosotros los argentinos nos puede llegar a afectar en cuanto a fenómeno natural? ¿Tenemos que estar alerta a lo que pueda llegar a ocurrir en un futuro en cuanto al movimiento de la naturaleza en sí? Mira, el de Sumatra, que fue más fuerte, fue superior a 9, y en el Índico, lejano, pero digamos tal vez un poco más directa la propagación porque pasa por debajo de Sudáfrica y ya llega a la costa sudamericana. Ese terremoto, ese tsunami que generó, ese terremoto submarino que generó un tsunami mundial que mató a más de casi 300.000 personas, llegó a Buenos Aires con una altura de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque la distancia hace que la energía se vaya desparramando, por así decirlo fácilmente, en un arco mucho mayor y va perdiendo intensidad. Después se amplifica un poco la costa. Llegó a Buenos Aires, a la capital, a Palermo, precisamente donde está el mareógrafo, Sí. 36 horas después, con algunos 3, 4, 5 centímetros de altura. Entonces la pregunta es, ¿puede llegar un tsunami? Y estos tsunamis probablemente lleguen siempre. Por ejemplo, el de Kamchatka se registró en las Islas Malvinas. Claro, ¿Puede sí. llegar a Buenos Aires? Sí, puede llegar con unos pocos centímetros. ¿Va a ser devastador? De ninguna manera. Va a ser un tsunami que, como le digo a los chicos en clase, si está un nenito jugando en la playa en verano y viene un tsunami de este tipo de 5 centímetros, ni se da cuenta. Sigue jugando con el baldecito y ni se da cuenta. Porque ahora la alerta Pero, es. Porque ahora ¿cómo? la alerta es solamente en lo que es el país de Chile. Claro, el alerta es fundamentalmente en los países que tienen costa en el Pacífico, que es la zona de propagación más directa, donde la onda del tsunami no tiene que girar, porque cuando gira a través del pasaje Drake de Sudamérica, pierde energía, se va disipando la energía y se va atenuando mucho. Cuando el tsunami se propaga de frente, digamos, hacia el océano abierto, sin haber obstrucciones, conserva un poco más la energía y la consecuencia es mayor. Por eso los países como Japón o la costa oeste de Estados Unidos, Centroamérica, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile y los asiáticos tuvieron alertas y tuvieron en algunos casos evacuaciones como Chile. Walter, ¿y tendríamos que estar atentos a una posible réplica quizás proveniente de este terremoto en diferentes puntos del Pacífico o quizás, como vos lo mencionaste hoy, en las Islas Malvinas? No, bueno, las réplicas son cuestiones geológicas, eso siempre puede ocurrir, después de un terremoto puede replicar y ocurrir otros, eso es muy difícil de predecir, lo hacen los sismólogos, eh, pero yo quiero llevar tranquilidad y decir que los terremotos que ocurren en el Océano Pacífico o Índico generan tsunamis que probablemente lleguen a Argentina, pero son despreciables, o sea, a simple vista la gente no lo va a Claro, ver. ínfimos. Lo vemos nosotros que tenemos los instrumentos, por ejemplo, en el Servicio de Geografía Naval que medimos el nivel del mar, analizamos la señal y decimos, mira, hay un tsunami de 5 centímetros. Pero es una cuestión académica, científica. La gente no tiene por qué alarmarse. Perfecto, Walter. Muchísimas gracias por la comunicación en modo sábado. Te deseamos un muy buenos días y gracias por toda esta data justa sobre lo que está ocurriendo en Rusia. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.